kilómetros yo creo que no, ni llega. Una vez que estemos en la siguiente puerta, el Portillo de los Pinos, vamos a hacer a continuación el 2000 con el que terminamos. Entonces la charla de hoy, yo no pensaba dar charla, pero Shinichi, que no sé por dónde andará por aquí haciendo fotos, puso un artículo que me pareció muy interesante, entonces bueno, lo voy a comentar, de los muchos que pone Shinichi. Shinichi, ¿tú has leído tu artículo o tú solo? ¿Tú has leído el artículo? Es que no entendió nada del artículo. Shinichi ha puesto muy bueno que es cuántas veces hay que hacer el amor, antes o después de correr. Yo lo que está en la red lo disparo, entonces yo a veces lo leo, a veces lo leo. Sí, se ha puesto del amor ese. Hay páginas muy interesantes como por ejemplo Vicente Úbeda, que estuvo dando esta charla, tiene un blog muy interesante de entrenamiento, también os lo recomiendo, que pone artículos interesantes de entrenamiento. Yo creo que todo lo que sea gente que se preocupa de poner en la red pues, los conocimientos está muy bien, aunque como hay tanta información a veces se satura. El artículo en cuestión se llamaba El umbral del lactato. Y es un poco lo que se ha leído tantas veces en la bibliografía, porque es un concepto que tiene casi 100 años desde que se descubrió, pues lo que la teoría del entrenamiento, casi todos los entrenadores y los atletas menos, porque realmente no saben muy bien cuánto tiene cada uno de umbral ni nada, a no ser que se haga esa famosa prueba de lactato que se pueden hacer. Esto que comenté el otro día, las pruebas médicas, las pruebas de espirometría, pues también tienen relación e indirectamente se pueden hallar los umbrales, ¿no? Lo escribía un fisiólogo español bastante bueno y me gustó, entonces bueno, pues lo que voy a hacer es resumir un poco las ideas de cómo estamos. La parte final del artículo viene a decir que todavía hay mucha controversia. Primero, hay unanimidad en el mundo de cómo se le debe llamar, porque tiene hasta como 10 o 15 o 20 nombres diferentes. Desde el umbral de lactato, el umbral anaeróbico, el umbral de máxima acumulación, el umbral de no sé qué, no sé cuánto. Escrito en inglés con sus siglas, con lo cual cuando uno lee esas cosas diciendo ¿a qué nos estamos refiriendo? Y el resumen final de esto, como diré, es que incluso no se puede definir ni siquiera en un solo atleta cuál es su umbral, si no definimos también qué prueba vamos a hacer en ese umbral. Es decir, que este umbral está muy relacionado, es muy importante en aquellas pruebas donde vamos a poner, digamos, el organismo a un máximo de trabajo. ¿Qué tipo de carreras son esas? En resistencia, porque no es lo mismo para 400 metros que para ultramaratón, es decir, son pruebas que están muy limitadas, entre las que necesitamos una resistencia de medio fondo y fondo, las típicas carreras de 1500, 3000, 5000, 10000, digamos hasta media maratón. Saber cuál es nuestro umbral en ese tipo de distancias cuando las competimos al máximo nivel es importante, sobre todo para el entrenador, para programar esos entrenamientos y sobre todo para mejorar ese umbral. ¿Qué es el umbral este de lactato? Pues simplemente los fisiólogos se dedican a que ponemos un atleta en funcionamiento, le hacemos correr cada vez más rápido, le vamos pinchando, son un poco más ocas, vamos sacando sangre y vamos analizando una sustancia que se llama lactato. ¿El lactato qué es? Siempre que las células musculares están en funcionamiento consumen glucosa como digamos primer combustible. Esa glucosa da como consecuencia uno de los productos de desecho, el lactato. Examinando cuánto lactato se produce en la célula muscular, en la sangre, por eso a veces se le dice que es el umbral de lactato que hay en sangre, no en el músculo, porque para hacer el músculo deberíamos tener otra técnica y que yo sepa, pues no se ha llegado hasta ahí, pero en la sangre sí que se puede ver el lactato que se va generando en la célula muscular. Cuando vamos viendo la cantidad de ese lactato, lo vamos correlacionando en una gráfica con el ritmo que estamos trabajando y con el tiempo que podemos mantener ese ritmo, y esa gráfica nos define un punto en el que llegado el cual, eso es un poco fisiológico y personal, es ese ritmo en el que no podemos mantener. Todo el mundo, si va a correr por ejemplo una carrera como la de hoy, 2000 metros, hace un cálculo. ¿Cuántos son 2000 metros? Ah, pues son 8 minutos, 7 minutos, 9 minutos. ¿Qué ritmo debo poner? Si quiero ir al máximo, sabes que a lo mejor tienes que ir pues, a 4 minutos por kilómetro, pero si vas a 3,55 estás arriesgando mucho. Entonces, este pensamiento que nos hacemos todos, estamos un poco indirectamente calculando que vamos a poder mantener ese ritmo de trabajo durante todo el 2000 más o menos plano. No vale el salir el primer kilómetro pendolado porque no lo conocemos y en el segundo kilómetro hacer el segundo kilómetro 30 segundos más lento que el primero porque estamos ya en una caída imposible de mantener ese ritmo de funcionamiento. Entonces el umbral de lactato está muy relacionado con dos cosas importantes. Uno, cada persona, cada atleta, incluso por deporte, no solamente vale para correr, vale para nadar, vale para ciclismo, vale para cualquier otra cosa. La cantidad de potencia que podemos poner en juego, todo el mundo sabemos que hay gente muy fuerte, pues por ejemplo, pensamos en los mediofondistas, son gente muy fuerte, pueden correr muy rápido. O sea, muchas veces a la hora de correr muy rápido, gente que puede hacer 400, 800 metros a esas velocidades de vértigo, no es solamente cardiovascular, de hecho casi diría que es lo menos importante, sino son capaces de desplegar
una fuerza muy importante en sus pies, en las piernas, y si pudiéramos medirlo en vatios nos quedaríamos asombrados de con qué velocidad pueden correr. No os digo nada la gente de 100 metros. Entonces, esa potencia desplegada en el gesto de carrera tiene un coste energético. Las carreras de velocidad, sabéis, lo comenté en su momento, que es la fosfocreatina, es otro tipo de combustible, pero las carreras que implican resistencia es el ritmo de consumo de glucosa que tenemos almacenada en ese momento en la célula muscular, y no la que podemos aportar desde fuera, que esa puede ser importante para carreras de muy larga distancia. Es decir, nuestros músculos, como los que tenemos ahora, que no hemos gastado, estamos bien alimentados y digamos que tenemos los músculos llenos, tienen una cantidad de glucosa que podemos ponerla en funcionamiento durante 10 o 20 kilómetros a un ritmo muy alto, después ya la agotamos y tenemos que tirar de otra fuente de energía. Bueno, cuando hacemos carreras cortas, de entre 3, 5, 8, 10 kilómetros, estamos produciendo una cantidad de energía, y ese lactato que estamos consumiendo, que es el producto de esa glucosa que estamos consumiendo en la célula, se va acumulando en sangre. El estudio de ese lactato acumulado en la sangre es el que nos da un poco el parámetro de cuánto tiempo vamos a durar. ¿Y qué es lo importante? Pues que también con el entrenamiento hay una serie de enzimas en el músculo que están retirando, barriendo, limpiando o aclarando. El concepto es aclarando, cuánto lactato se aclara. Esta es la parte importante del entrenamiento, no tanto cuánto podemos generar, que es importante porque con ejercicios de entrenamiento, de carrera fuerte y de gimnasio podemos ser más fuerte corriendo, sino el lactato que estamos generando, cuánto podemos aclararlo y limpiarlo. Y esto es fundamental en el entrenamiento, aquí es donde hay un poco más de controversia. Por ejemplo, se distingue muy bien entre las células de contracción rápida, esas que producen la fuerza, y las de contracción lenta, las que utilizamos cuando corremos más lenta, están como trabajando en conjunto. Las de contracción rápida están produciendo el impulso de carrera rápida, y las de contracción lenta están retirando el lactato que produce. Entonces, las de contracción lenta, las que son oxidativas, las que tienen mucha resistencia, tienen que ser educadas para retirar el lactato de sangre. Esa es un poco la clave del entrenamiento. El autor del artículo decía que estaba un poco a qué ritmo debemos correr para retirar ese lactato. Entonces no recomendaba carreras muy lentas, es decir, estas carreras largas y lentas que muchas veces pues todos hacemos o abusamos de ellas, no son muy efectivas a la hora de mejorar, sino que si pretendemos mejorar nuestra marca en 5 kilómetros, en 10 kilómetros, en 20 kilómetros, lo que tenemos que hacer es estímulos fuertes, pero no tampoco muy fuertes, por los problemas o los peligros que ya sabemos. Si hablamos, por ejemplo, de hacer miles, no estos miles muy intensos, y a la hora de recuperar, no recuperar tampoco muy lento, con carreras muy lentas, sino que es incluso conveniente cuando hacemos entrenamiento contrastados de carreras a ritmo rápido y a ritmo lento, que no sean ni muy rápidas y muy lentas, sino que sean rápidas y un poquito menos lentas. Es decir, incluso se pueden aprovechar estos trotes que se dicen, los trotes de recuperación, para correr, no trotar. Esta es un poco la idea que a mí me pareció más novedosa en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque así estamos aprovechando totalmente los dos tipos de fibras musculares, los que producen el lactato y los que aclaran el lactato, para mejorar ese concepto. Se habían hecho estudios, se habían hecho experimentos sobre grupos de eso, y se había visto que era un poco lo mejor. Entonces, un poco la clave del entrenamiento. No debemos pasarnos ni por un lado ni por otro. Eso no significa que en un momento determinado tengamos que hacer entrenamientos de tipo máximo, test de control, donde podamos desplegar la máxima potencia. Pero la inmensa mayoría de los entrenamientos tienen que estar orientados a un ritmo de carrera. Por poneros un ejemplo, pues una persona que tiene 40 minutos en 10 kilómetros, estamos dando un ritmo de 4 minutos por kilómetro. Las carreras de 10 kilómetros, si las corremos a tope, se corren un poquito por encima de su umbral. Estoy hablando de atletas entrenados, porque una de las características que tienen, por ejemplo, casi todos los que estamos aquí, las personas que no hacen deporte, no corren o acaban de empezar a correr, es que sus umbrales están mucho más constreñidos, es decir, aguantan muy poco. Una persona que puede, una cosa que por ejemplo ya comenté en otra ocasión, respecto a los atletas de élite, un atleta de élite que corre una hora al máximo nivel, es decir, que puede hacer 20 kilómetros, está corriendo incluso por debajo del umbral anaeróbico, cosa que nosotros no podemos hacer, porque no somos atletas de élite, pero una persona que puede correr una hora prácticamente a tope, eso es lo que te llama la atención. Gente que va a 2.45, 2.50 durante una hora y puede hacer 20 o 21 kilómetros, pues está incluso por debajo del umbral. La gente que estamos en 35, 40, 30 minutos, pues podemos hacer menos, a lo mejor podemos hacerlo un poquito por encima del umbral o un poquito por debajo, dependiendo de nuestro estado de forma. Entonces, el entrenador es un poco el que debe evaluar cuál es un poco la limitación de todo esto. La limitación de todo esto es que para saber exactamente nuestros umbrales deberíamos hacernos las pruebas de pinchar el dedo. Esto se hace en la pista muchas veces con diversos protocolos para
saber cuál es el estado actual. Y luego también, para la gente que empieza, los chicos más jóvenes y tal, cuando no tienen muy claro si realmente se deben dedicar a distancias de fondo o distancias de medio fondo. Parece que todo el mundo tiene que correr carreras de fondo, pero hay gente que está, por su tipo de fibra, tiene un predominio de fibras rápidas, eso significa que puede desplegar mucha potencia, puede ser muy bueno en 1500, en 800 metros, y sus fibras lentas no son tan efectivas. Pero incluso en esta distancia de medio fondo, y hablo de distancias incluso de 400 metros, se hacen entrenamientos de que son gente que tienen que rodar 10, 12, hasta 15 kilómetros, gente que corre 400 metros y son verdaderos armarios. ¿Por qué lo hacen? Precisamente por lo que acabo de decir, porque esa fibra lenta que todo el mundo tiene también tiene que ser estimulada para aclarar el lactato, que en carreras de 400 metros es esencial. Todo lo que puedas aclarar en la recta de 100 metros, cuando el lactato te sube a niveles de 18 o 20, que son niveles disparados de lactato y que pueden dejar prácticamente paralizado. Esto es lo típico de cuando alguien que ha corrido en pista lo sabe. Llega un momento en que se bloquea totalmente porque llega al 120%. Y uno de los efectos del lactato, que no es retirado y que sigue en sangre, es que nos deja absolutamente paralizados. Bueno, la gente habla pues de que se ve imposibilitado de desplegar, por supuesto, ese ritmo, pero hay gente que se marea y hasta se cae porque ha llegado a un límite por encima. Entonces, esto es un poco las dos ideas que quiero decir. El lactato es importante para saber a qué distancias tiene que dedicarse la persona que empieza a hacer deporte, dependiendo de su tipo de fibra muscular. Y para la gente que corre carreras de 5, 10, 15, 20 kilómetros, los entrenamientos tienen que estar en un nivel próximo a ese umbral donde estamos generando el lactato y con carrera lenta, no tan lenta como para que no se pongan en funcionamiento esas fibras. ¿De acuerdo? Pues si es alguna pregunta, en apenas 5 minutillos, porque son ya las 8:30, salimos por allí, así que seguimos estirando y calentando.